Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Un Café Bajo las Estrellas. Hoy vamos a hablar de un hecho ocurrido hace ya más de 20 años, pero para el que todavía hoy no hay una explicación convincente sobre las circunstancias en que se produce. Hablamos de la muerte de Lady Di, un hecho que conmovió al mundo entero y para el cual hoy no hay explicación clara. De nuevo, tenemos con nosotros a Sirio. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sirio. Encantados de tenerte con nosotros otra vez. Igualmente. Y a Betelgeuse. Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Como saben, yo soy Vega y con vosotros pues ya estamos todos listos para dar rienda suelta al misterio. Así que abran sus mentes, abran sus oídos, porque comenzamos. Antes que nada, quiero hablar un poco de quién era Diana, para poner el asunto en perspectiva, aunque muchos ya lo sabrán. Diana Spencer, de procedencia aristocrática, se casó con el príncipe de Gales, pasando a ser, así, la princesa Diana de Gales, o más conocida como Lady Di. Aquí es donde empieza su relación amor-odio con la prensa, porque lo cierto es que era todo un personaje público al que los paparazzis seguían de cerca. Parece ser que ella misma era quien llamaba a los paparazzis para indicarle dónde iba a estar. No obstante, los paparazzis no se limitaban a hacer fotos solo cuando ella quería, sino que la seguían. Es entonces cuando ella hablaba de acoso. Entonces, bueno, se debate mucho sobre la inestabilidad emocional de ella también, y bueno, otros asuntos que no vienen al caso. Pero lo que sí que es cierto es que la vida de Lady Di fue una sensación para la prensa y sus fotos estaban muy cotizadas, llegando a tener un valor de hasta 3 millones de francos, algunas de ellas. Entonces, ella aprovechaba su fama y popularidad para dar visibilidad a temas humanitarios, lo que le hizo ganarse su apodo de princesa del pueblo. Y básicamente para hacer todo lo que ella quería. Tenía contactos y era muy querida por todos, aunque su actitud podría ser molesta para algunos, no gustaba a todos. Tanto que su muerte levantó toda una polémica y una serie de teorías conspirativas acerca del accidente de coche que causó dicha muerte y que ocurrió en torno a las 4 de la mañana. De hecho, la versión oficial es que aquella fatídica noche el chofer circulaba bajo los efectos del alcohol con una tasa de alcoholemia en sangre mayor a la permitida y que podría haber estado afectado también por medicación antidepresiva. Eso, sumado a que intentaban escapar del seguimiento de paparazzis, hizo que perdiera el control y chocara contra una de las vigas del túnel del Alma en París. Pero lo cierto es que aún a día de hoy los servicios secretos y fuentes policiales no se ponen de acuerdo en la investigación y lo que ocurrió realmente. Hay muchos cabos sueltos y piezas que no acaban por encajar, y ni mucho menos ofrecer una versión convincente de lo ocurrido. Entonces, la pregunta que me gustaría sacar a colación hoy es: ¿creéis que fue un accidente fortuito, tal y como afirman los informes oficiales? ¿O que se trata más bien de un plan orquestado para eliminar la figura molesta de Lady Di? Hola, buenas noches. Buenas noches, voy a contestar a tu pregunta. Yo, desde mi punto de vista y después de haber analizado toda la información, yo diría que es un plan. Un plan porque hay cierto tipo de pruebas que no encajan. Podríamos decirse que estoy en este caso de acuerdo con la operación Payet, que es el dispositivo que se abrió en 2004, la investigación por el Servicio Policial Metropolitano londinense para investigar sobre estas lagunas que se quedaron abiertas. Entonces, sí, podría decirse que es un plan, pues
a lo mejor lo más relevante sería que las 14 cámaras de videovigilancia estaban desactivadas, no grabaron nada, por Sí, hay ejemplo. cosas que indican que no fue un accidente fortuito como tal. Claro, te pones a revisar pruebas y ves que la policía no acordonó bien la zona donde hubo el accidente, por lo que peatones pudieron entrar a lo que es el recinto donde se había producido el accidente, además de que la ambulancia, bueno, había un hospital más cerca del que se llevó, del cual al que se llevó Lady Di, que Uh-huh. estaba a 2 horas de trayecto. O Entonces, sea que claro, ese tipo de tenemos, cosas pues te hacen dudar claro, tenemos de elementos que no que encajan con la versión oficial o lo que se debería haber hecho en una situación de este tipo. sí, claro. Como si trataran de Eh, encubrir algo, quizás. sí, claro. Y si nos metemos, por ejemplo, claro, con el tema de, bueno, lo que comentabas tú de la teoría oficial del chofer, Henry, que, bueno, que iba bajo los efectos del alcohol y antidepresivos, analizando, bueno, hubo una duda de si su sangre era de él o no, bueno, se dijo que al final sí que era de él, por si Uh-huh. podían haber suplantado su sangre, pero se encontraron que en la sangre había un 20% de monóxido de carbono, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y esto qué Una puede persona con esta significar? tasa, una persona con esta tasa de monóxido de carbono en sangre no podría ni levantarse, ni Ajá. conducir siquiera. O sea, Vamos, entonces ya. ahí ya tenemos una laguna bastante grande. Uh-huh. Vale, y Sirio, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué te parece? ¿Plan o accidente? Yo, normalmente las teorías alternativas, las conspiraciones y estas explicaciones, cuesta mucho que me puedan convencer de algo. Pero en esta ocasión es que es la teoría oficial la que no me convence, la que soy incapaz de creerme tal cual. Hay muchísimas lagunas, hay muchísimas cosas que si fueran tal cual están muy mal hechas. Hay explicaciones que no nos valen, como el monóxido de carbono que tenía el conductor en sangre, que, que a veces toman de ese informe, toman por válido lo de la tasa de alcohol de 1,7, pero obvian que también dicen que tiene un 20% de monóxido de carbono en sangre. Si el monóxido de carbono es falso, porque sería imposible, sería incompatible con que ese hombre estuviera conduciendo, también será falso la sangre, o al menos no es de esta persona. Entonces hay muchos detalles de esta trama que no pueden ser fortuitos y no pueden ser solo por accidente, como el tema de las cámaras. Porque claro, no podríamos hablar quizá de negligencia, que se haya hecho todo mal, no, porque se habría hecho mal a muchos niveles, ¿no? Tanto que es increíble. Demasiada casualidad. Vale, Sí, igual pues... que quería añadir, igual que lo del tema de la limpieza, que ordenaron limpiar aquello y dejarlo impoluto a la mañana siguiente para que, bueno, no hubieran restos tampoco O de sea, a ti te consta ninguna que eso se prueba. hizo, ¿no? Que el día siguiente Sí, fueron allí a limpiar y eliminar pruebas. sí, en la operación Payet se Uh-huh. nombra, al igual que otro tipo de cosas que, bueno, luego quitaron y tal, pero se nombra que hicieron una limpieza en profundidad de Porque la aquella zona. operación Payet, tienes tú, o sea, ¿sabes quién la orquesta? ¿Quién la Sí, coordina? sí, empezó coordinándola el comisario Lord Steven y bueno, el 8 de enero de 2007, bueno, tengo aquí el nombre de la jueza, Así que Elizabeth eso fue 10 años después, Terloff. Sí, claro, 10 años prácticamente. después, el padre de Dodi, Mohamed, empezó a ver que aquello no cuadraba, entonces ordenó abrir esta investigación con el tabloide del Daily Express, Ajá. que bueno, son los que apoyaron realmente esta operación. Y bueno, empezó trabajando una jueza y unos meses después se retiró del caso. No se sabe por qué, Ujú. pero Curioso. bueno, el juez que luego siguió con ella, el Lord Scott Baker, y nada, hasta el día de hoy se estuvo investigando porque, claro, hay una ley francesa bueno, si queréis hablamos luego de ello, de lo de la ley francesa de No, hasta coméntanosla, no puede estar el... ya que la has sacado a relucir, Sí, coméntanos. vale, lo de la ley que hasta que no pasasen... Bueno, hay unos números Ujú. que son 18, 30
6.000 y 75 años. Quiere decir, 18 meses, 30 agentes, 6.000 páginas y 75 años de secreto. Esto quiere decir que el documento de Lady Di se retiene hasta el año 2082 según la extraña ley francesa. Entonces, hasta 2082 no vamos a poder ver ni leer este tipo de documento. Por eso decía lo de la ley, esta extraña ley francesa que normalmente no es tanto tiempo. Ya, claro, es que es curioso que la investigación haya llegado hasta tan lejos en el tiempo, pero es que, claro, mucha parte de esa investigación se inició mucho más tarde, tal como nos comentas. Sí, sí, claro. Bueno, la operación Payet, lo que Sí. es un poco la extraoficial, por así Vale. decirlo. Antes que nada, decir para los que no lo sepan que Dodi Fayed era la pareja actual en aquel momento, el momento en que de la muerte de Lady Di, y que también murió en ese mismo accidente. Sí, murió. Bueno, el único que se salvó fue el guardaespaldas de Dodi, pero sí, murieron todos. Y no en el tenemos datos por parte del guardaespaldas. ¿Qué dice al respecto de lo que ocurrió aquel día, aquella noche? Hombre, todo lo que tenemos del guardaespaldas solo hace que respaldar la versión oficial, que se sentían perseguidos por los paparachis y que a causa de eso pues se perdió el control del coche y vamos, y tampoco recuerda mucho más, porque según dice, tras el accidente sí que entró en coma, volvió de ese coma con una amnesia. Entonces hay parte de ese accidente que pues que o no pudo recordar o que no hubo nada más que lo que se cuenta. Un poco pérdida de control que pudo deberse y él se salvó porque la llevaba el ebriedad. cinturón de seguridad, porque solo funcionaba el cinturón de seguridad de él, de los demás no funcionaba el cinturón. Eso también es un hecho curioso, cuanto menos, ¿no? Qué casualidad que no funcionaba el cinturón de seguridad, porque además, según tengo entendido, el coche lo habían alquilado ese mismo día, ¿no? Debería estar en condiciones, más teniendo en cuenta el tipo de persona a la que iba a llevar y la seguridad que conlleva todo el ámbito de trasladar a una personalidad de esta calaña de un sitio a otro y bueno. Lo que pasa es que este coche, el propietario del antiguo coche, este coche se lo robaron. Y bueno, el coche se quedó casi siniestro. Lo que pasa es que él lo mandó a reparar. Y luego, años después, la compañía esa de limusinas, Paris Toy Limousine, lo compró por $40.000. Y bueno, hay personas del hotel que dijeron que el coche, una vez sobrepasaba los 70 kilómetros por hora, empezaba a presentar fallos. Uh-huh. ¿Hasta qué punto esto es real o manipulado? No lo sé. Esto sí que yo no podría afirmar nada sobre esto, pero vamos, que el coche presentaba fallos, sí, respecto a velocidad y respecto a los cinturones de seguridad que no funcionaban. Aparentemente esos cinturones de seguridad no funcionaban en ningún momento, o sea, desde el principio eran imposibles de mantenerse cerrados y es raro que un guardaespaldas de personajes de este nivel permita que se haga un traslado, sobre todo teniendo en cuenta que iban a hacerlo a alta velocidad con un coche que no tiene cinturón de seguridad. La explicación a esto es que estaban tan presionados por los paparachis que corrieron el Greco simplemente. Y bueno, claro, bueno, luego hablaremos de los paparachis y qué papel tomaron en esto, por así decirlo. Y bueno, por comenzar también el tema, quería mencionar lo de la tumba de Lady Di, que también hubo controversia con este tema. Digo, antes de pasar al tema de la tumba, ¿qué pensáis del hecho de que no se le hiciese una autopsia, como es debido, antes de llevarla a la tumba, ¿no? Porque claro, no es el procedimiento adecuado, ¿no? O sea, cuando hay un accidente violento, en condiciones, pues eso, fortuitas, inesperadas, lo normal es hacer una autopsia. ¿Por qué no se hizo? Por un lado, nos muestra cómo se trata a una persona normal, a la que sí que se lo hubiera hecho, y a una persona de la que se quiere controlar tantos aspectos de su vida que hasta se controla su propia muerte. Y por otro lado, resulta muy inverosímil que sea una negligencia
más teniendo en cuenta que es una persona importante. ¿Cómo alguien va a cometer el error de no hacerle una autopsia y no solo eso, sino embalsamarla como le hicieron? ¿No? Y precisamente por el hecho de ser una persona Por tan eso. conocida, como no le van a hacer autopsia. Pero por eso digo que incluso siendo una persona conocida, ¿cómo alguien iba a cometer el error? ¿Cómo iban a destrozar las pruebas posibles que quedaran dentro de su cuerpo? ¿Y para qué? O sea, me parece muy improbable que sea un error y parece que todo esto estaba más que pensado. Y bueno, testigos que también estuvieron allí en el momento del accidente serían sanitarios, porque o bueno, es que claro, es que como también dejaron entrar peatones y todo esto se queda muy en el aire, por así decirlo. Bueno, se dice que Lady Di entró a la ambulancia con vida Ujú, eso y sí. que el traslado que se realizó, que lo hicieron a posta, el hecho de trasladarla Sí, al hospital tardaron más este de dos tiempo, ¿no? horas. Del debido. Sí, claro, habiendo un hospital más cerca, se fueron a un hospital a 2 horas del lugar del accidente. Se dice que en este trayecto a Lady Di le inyectaron algo en sangre para dejarla totalmente, bueno, para matarla, por Vamos, así que si no decirlo. murió en el accidente, básicamente se cercioraron de que su muerte fuese efectiva, Exactamente, ¿no? por eso yo pienso que no le, exacto, por eso yo pienso que no realizaron autopsia por, por el contenido que tuviera Claro, en ¿no? su Por el sangre. hecho, claro, exactamente, por el hecho de que, bueno, la autopsia iba a revelar lo que querían ocultar, ¿no? Que era que la muerte no había sido un accidente, sino un asesinato. Es que Sí, vemos este tipo de cosas, las vemos en películas de mafiosos, pero en este caso la mafia no sabemos muy bien quién es, Bueno, eso pero ahora lo veremos, ahora entraremos a hablar de eso porque, bueno, quiero que me deis vuestra opinión. A ver, ¿quién puede haber detrás de todo esto? bueno, antes que nada quería decir entonces que según los datos que yo tengo, el hospital estaba a 6 kilómetros, 6,6 kilómetros, algo así, del lugar del accidente y antes de llegar a ese hospital, las opciones que tenían la ambulancia que lo trasladó tenía tres hospitales más cercanos que estaban igualmente dotados como para poder atender un accidente así, una reanimación, una posible operación de emergencia. Y, y que realmente ese tramo, en las condiciones normales de las 12:20 de la noche que era, cuando el accidente, a esas horas, y por las carreteras que tendría que transcurrir, era un trayecto que podía hacerse perfectamente en unos 10 minutos, y sin embargo tardó unos 45 minutos según lo que yo tengo. yo he encontrado que la ambulancia tardó cerca de 2 horas en llegar a lo que es el hospital más cercano. Lo mismo este tiempo hace referencia a desde que Desde se el tuvo el accidente. accidente Ujú. hasta que la hora de llegada a ese hospital, seguramente. Porque entonces Bueno, sí que cuadra lo que decimos los dos, sí. sí. Puede ser, Lo que es porque, seguro es que no se podía haber hecho más rápido. claro, desde el momento del accidente primero tienen que llegar los sanitarios. Los sanitarios tampoco pueden acceder al interior del coche si la persona no puede salir por sí misma o no es fácil sacarla y lo más probable es que estuviera atrapada. Hay que esperar que vengan bomberos, tiene que procederse a la excarcelación de las personas, tanto de los cuerpos ya fallecidos como los vivos. Y luego ya, bueno, actúan los sanitarios y se la llevarían. Entonces es posible que ese retraso se deba a todo el proceso de poder sacarla, intentando hacerle el mínimo daño del coche y luego ya el traslado. Bueno, el caso, ¿qué decías, Beetlejuice, de lo que es la tumba? Ya una vez no realizada Ah, la autopsia, ya embalsamada, ¿qué pasó con sus restos? que hubo controversia acerca de sus restos, porque donde se decía que estaba la tumba de ella realmente no estaba. Se dice que está en un pueblo pequeñito, en una cripta en Althorp, que es Ujú. una iglesia sajona del año 1200. Y bueno, se dice que realmente está ahí. Un amigo suyo afirma que, bueno, cuenta el hecho de lo que es el funeral que le hicieron y bueno, movieron 2 veces o 3 de sitio el cadáver de Lady Di para allá, para acá. Y bueno, él afirma que realmente está donde comento, no donde se cree que está la En tumba la pequeña de Lady Di. iglesia. Hmm. Sí. Sí, opino igual, o sea, Y parece que todas las pistas nos indican que está en esa pequeña abadía, sí. Sí, realmente luego lo que sí que tengo entendido es que hay como bueno, un entramado turístico a modo de mausoleo para rendir,
devoción a Lady Di, pero no sé si eso es más es real o forma parte más de un negocio económico, no sé. Claro, es que su amigo dice que él habla de un extraño traslado y de que cuando él la visitó dice que el cajón ya estaba vacío, lo dice así, el cajón ya estaba vacío. Dice que o se hizo el cambio esa noche o que durmió la última noche en palacio, o sea, pero que él ya vio algo extraño ahí en ese tipo de traslado. A ver, también es cierto que se dice que en la conmemoración a nivel nacional, ¿no?, que se hizo de la muerte de Lady Di, no iba ella dentro del ataúd, pero yo no sé si esto es un procedimiento normal en ese tipo de conmemoraciones o no lo es. No sé si tenéis información al respecto. Yo eso lo desconozco. También puede ser por lo que tú dices, el tema turístico, pero ahí desconozco esa información. Yo creo que en el tipo de muerte del que estamos hablando, gente que se le va a querer rendir un homenaje, digamos, a la altura de la persona que fue, que se planea, que se da un plazo de varios días para que todo el mundo pueda prepararse, para seguir un determinado protocolo, garantizar una seguridad y todo esto, es posible que la persona ya esté más que enterrada o incinerada, como parece ser que es este caso, que ni siquiera es que hubiera un cuerpo que se pudiera volver a examinar una vez embalsamado, es que parece que estaba incinerada, con lo cual destruyes totalmente todas las pruebas y ya está. Pero claro, lo grave no es que hagan un funeral sin su cuerpo en el ataúd, porque al final es un poco meramente pues para que la gente haga su homenaje y ya está. No tendría sentido tampoco tenerla 4 días esperando en ese ataúd. Entonces, bueno, ella podía estar enterrada y fingir con ese ataúd vacío que su cuerpo está dentro, pero no es lo relevante. Lo relevante yo creo que es que el cuerpo no estaba ahí, pero porque ya había sido destruido para que no hubiera pruebas, para que no se pudiera examinar nada más. Claro, aquí el tema es que protegieron quizá demasiado el cuerpo, ¿no? Bueno, que juzguen nuestros oyentes. Yo lo que sí que veo es que, bueno, estamos de acuerdo en pensar que demasiadas coincidencias y demasiadas piezas que no encajan como para ser un accidente, y por lo tanto debe formar parte más de un plan orquestado. Pero claro, ahora mi pregunta es, ¿quién? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A quién le podía molestar la figura de Lady Di tanto como para llegar a matarla? Creo que si ocurriera ahora mismo con otra persona de la realeza británica o de cualquier otra monarquía o cualquier otra persona importante, no se hubieran tomado tan a la ligera testimonios de testigos, de investigaciones que podían haber ocurrido, tanto como en las cámaras que fallaron, como todo lo que fue raro e inesperado de aquella noche, y se hubiera investigado a fondo, se hubiera encontrado un culpable, y aunque fuera una cabeza de turco, de cara a la opinión pública se hubiera hecho todo lo posible. Pero en este caso tenemos todo lo contrario, que no se ha hecho nada, que se ha ocultado mucho y... Claro, eso es lo curioso, que no tenemos culpables como tal. No, accidente y ya está. Bueno, como tal, como tal... Oficialmente. Claro. Oficialmente hablando. Oficialmente, sí. Pero claro, extraoficialmente sí que tenemos y muchos. ¿Quién? ¿Quién? A tu pregunta de quién. Bueno, yo tengo mi propia teoría y bueno, Lady Di comentó que ella sabía que se iba a morir en un accidente de coche o sí, eso de es cierto avión. que ella temía y de hecho, bueno, lo creía así y así lo afirmó. Sí, ella fue un tipo premonición, ¿no? Ella dijo que se iba a morir en accidente de auto, avión o helicóptero. Y bueno, esto está registrado por Paul Borrell y que, vamos, que ella decía que ella sabía que no iba a ser una reina, que ella estaba condenada a la muerte. ¿Por qué? Pues aquí hay un entramado de negocios familiares con el tema de las minas, que, bueno, ella no estaba muy de acuerdo y con el tema de estas minas y, bueno, a ella la perseguía la mafia. Una amiga suya, Simon Simons, dijo que ella tenía una lista de todas estas personas que se beneficiaban con el negocio de las minas y la iba a hacer pública. No la pudo hacer pública, obviamente, porque las mataron. Y bueno, entonces yo pienso que pero realmente... ¿Estaba de alguna forma, o sea, dices que Lady Di estaba de alguna forma implicada en el negocio de las minas? Sí, bueno, ella tenía conocimiento. Ella tenía conocimiento, ella no quería que este negocio fuese para adelante y este era un negocio que tenía que su daba propia millones. Opinión. Claro, tenía su propia opinión sobre el tema, que no coincidía a lo mejor ella iba en contra. Ajá.
claro, ella iba en contra de su propia familia respecto a este tema. Entonces, A ver, me bueno, cuadra yo porque se pienso, dice que al rey, en aquel momento, ¿no? Como que no se llevaba demasiado bien con Lady Di. De hecho, parece ser que hubo ahí unas cartas amenazadoras de parte de él a ella, no sé. Pero por lo visto había ciertos rifirrafes familiares. Así que me cuadra lo que dices. sí, igual que Isabel II, que cuando Lady Di se divorció la dejó en ridículo delante de todo el mundo, diciéndole que le devolviera todas sus joyas y todo lo que le había regalado. Entonces, claro, ella iba en contra de toda de la realeza, por así De la Casa decirlo, Real. de la Casa Real para poder realizarse este proyecto de las minas que tenían millones y millones detrás. Ujú. Entonces, claro, yo pienso que con un poquito de todo, pues lo mismo. También se dice que fueron los servicios la MI6 y bueno, que los paparazzi formaban parte de estos servicios secretos, al igual que varios que estaban implicados en lo que es en el accidente. Por ejemplo, se dice que Henry, también el conductor, formaba parte de este plan, solo que no se esperaba que iba a morir Ujú. por la Claro. cantidad de dinero que se le encontró en los bolsillos y en sus cuentas bancarias. Entonces, claro, Claro, pero yo pienso que si de alguna forma estaban implicados en los servicios secretos, cosa que, bueno, resulta probable teniendo en cuenta, pues, que todo se orquestó de forma que se pudo llevar a cabo y ocultar. Pero claro, los servicios secretos a lo mejor no eran quienes estaban detrás de esa decisión de matar a esa persona, ¿no? Sino que habría alguien compinchado que, 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 que manejaba esto, no sé. sí, yo pienso que realmente era la realeza. Lo que es más exactamente Isabel II, la que estaba compinchada con todos estos para ir en contra de Lady Di, porque a su muerte no salió dando ningún comunicado, O sea ¿no? que, Y, vale. y su hijo Carlos la obligó de alguna manera a hablar cuando murió Lady Di, y bueno, se dicen las teorías conspirativas que Isabel II forma parte de la raza reptil y que, Ujú. bueno, hacen una serie de historias, vamos. Ah, vale, o sea que al margen de los problemas que hubiesen podido tener a nivel familiar y de negocios, también hay una versión, según nos comentas, que afirma algo de un plan reptiliano y que va más allá de esto. ¿Qué nos podrías contar de esta teoría? Nada, Lady Di presenciaba ciertos rituales que Isabel II hizo en su momento. Bueno, ella raptaba niños, aborígenes y hacía experimentos con ellos. E incluso en la boda en la boda de Lady Di se dice que la hicieron hacer un ritual de meterse por la vagina un pene con pinchas, o sea, cosas del estilo de ellos, vamos. Pero, ¿y todo esto Y para qué? bueno, todo esto lo cuenta una amiga de Lady Di que hoy en día está un poco borrada del mapa, por así decirlo. Se llama Christine Firet-Yal en su libro de La caída del cielo, Ángeles del destino, Y ha donde escrito un dice, libro ella misma escribiendo este tipo de afirmaciones. sí, hay varias, por ejemplo, no solo ella, pero sí, ella en el libro dice que la familia real no muere, sino que sufre una metamorfosis, regenerando su piel igual que un lagarto, hace crecer su cola. Pero, por ejemplo, Y tenemos esto a no en un William sentido Conde. metafórico. No, esto no es ¿O un sí? sentido metafórico, esto es real. Igual que William Conver vio como Isabel II secuestraba a 10 niños de una escuela católica en 1964 y un soldado anónimo también que se hizo pasar como su mayordomo, sí, trabajador de allí del castillo Windsor, vio como en un congelador habían partes humanas. Entonces, claro, esto te llega, Cuanto te menos lleva también a curioso. pensar. Bueno, también hay David Icke, también que cree en esto, que tiene una entrevista con la chica Ujú. esta, Christine. Pero toda esta Y bueno, información procede, bueno, de los autores que nos comentas, ¿no? sí, sí, claro, de estos Mm. autores. Ya en relación a más autores no hay más información, pero bueno, la teoría de Isabel II es porque Lady Di sabía el entramado reptil que había en eso, por eso el fin de acabar con ella, Ujú. simplemente por la teoría reptil. Vale. Pues bueno, cuanto menos curioso, muchos datos son los que estamos aportando aquí.
Entonces, bueno, lo que resulta obvio es que sí, la figura de Lady Di molestaba a ciertas personas, no mantenía una muy buena relación con la Casa Real, fuese por lo que fuese, y en tal caso, bueno, si realmente la Casa Real estaba detrás de todo esto, claro, no podía eliminarla de forma... O sea, tenía que hacerlo de forma sutil, de modo que bueno, para no poner en contra la opinión pública, algo que resulta obvio. Bueno, yo quería decir que en esto es que vemos de verdad una serie de venganzas, como decía, la familia real por una parte, y por otra parte la propia Diana, que tampoco se quedaba parada, y era un juego pues, de venganza, de a ver quién puede hacer más daño al otro. En este caso, la opinión pública estaba totalmente con Diana, y los que más tenían que perder era la familia real, claro. Entonces, Diana, digamos que se arriesga más porque no, en su caso... Porque ¿de qué tipo de venganzas estamos hablando? Por parte de Diana, dices, ¿no? Sí, por parte de Diana las venganzas que tenemos es cómo sigue ganándose a la gente, a la opinión pública, a la vez que muestra lo feliz que está con un nuevo novio, con la vida que lleva, con cosas que la familia real no puede transmitir y no puede competir contra ella. La familia real siempre se ha visto más estirada, más fría, no llega, no conecta con la gente, y ella sin embargo sí. Y el daño que podía hacerles también era con qué tipo de gente te relacionas y cómo consigues rehacer tu vida y bueno, y eso parece que de alguna manera era algo que perjudicaría a la familia real. Sí, fijaos que a día de hoy el tema Lady Di sigue dando dinero y se siguen sacando libros de ella, o sea que imaginaos, al hilo de lo que decías tú, Sirio. Y bueno, como sabemos, ella tampoco ha tenido una vida muy fácil. La verdad es que se dice que sufría de bulimia, que se hacía autolesiones. También, bueno, le subamos ese acoso periodístico que hemos comentado y bueno, también sabemos que ella sufrió tuvo adulterio en su matrimonio. Ella decía la frase está tan famosa, somos tres en este matrimonio, un poco concurrido. Uh-huh. Y bueno, ella incluso antes de, bueno, Carlos le puso los cuernos antes de casarse, ella no quería casarse con él y la obligaron a hacerlo. Uh-huh. Que esto quería decirlo en hilo de que uno de los motivos que se dice también que fueron en contra de ella era del matrimonio con Dodi, porque claro, Dodi era musulmán, entonces esto tampoco estaba muy bien visto, ni que él fuera el padre político de sus dos hijos, entonces pues también quizá era Claro, un porque se motivo dice que ella para estaba deshacerse embarazada, de ¿no? ella. En el momento de su muerte. Sí, ella le contó a Mohamed, al padre de Dodi, que ella estaba embarazada en el momento de su muerte. Luego le hicieron una serie de pruebas a su sangre seca y se concluyó de que no estaba embarazada, pero también se Claro, concluyó que era sangre de Henry. Entonces, ella se lo dijo de es que propia boca a Mohamed. no queda claro si está o no embarazada. ¿Vosotros qué opináis? Después de investigar un poquito a fondo, ¿creéis que es factible que ella estuviese embarazada o no? Yo, después de todo lo que he podido leer y ver, no me creo nada de los informes oficiales que tienen relación con el accidente ni con las pruebas que se le hicieron a los tripulantes, a los pasajeros. ¿Y los informes oficiales que dicen que ella está embarazada o que no? Dicen que no. Que no. Que no, Que a lo mejor la no lo operación estaba. Payet, Pero no sé si lo menciona, pero es que claro, como se iban haciendo también pruebas oficiales a la par, no sé, pero bueno, hay unas cámaras de seguridad que graban a Dodi cómo estaba comprando en un anillo de compromiso, o sea, esta prueba sí que es segura de que se iban a casar, Ujú. estuviera embarazada o no, casarse seguro que Claro, se iban y a ella ya casar. tenía 2 hijos, entonces parece ser que eso a la Casa Real podría no gustarle, ¿no? Que ella al final pues se fuese a casar con otro hombre cuando realmente tenía hijos ahí, en la Casa Real. Exactamente. Ujú. Vale, y otra pregunta que a mí me pasa por la cabeza es que, ¿y si realmente lo que buscaban no era, o sea, era matar a Dodi? Porque se sabe que Dodi, hijo de su padre, o sea, su padre es un multimillonario, no sé, quizás podrían tener algún tipo de negocio o algo en contra de él y realmente lo que buscaban era matar a él o incluso matar a los dos pájaros de un tiro.
Yo por parte de Dodi desconozco información. Yo no sé qué tipo, yo no sé si ha salido a la luz, si Dodi tenía algún asunto turbio, pero yo lo desconozco a día de hoy. No sé si tenéis alguna información de ese tipo. Yo no veo tan probable que el objetivo fuera Dodi por encima de Diana, aunque sí que es verdad que, bueno, alguna relación tiene, por ejemplo, su tío era uno de los mayores traficantes de armas, una persona de las más ricas del mundo y por supuesto tenía tratos con cualquier país y con cualquier servicio secreto. Pero de ahí a que utilicen a su sobrino o la muerte de su sobrino como algún tipo de demostración frente a su tío, no sé, no me Es encaja nada. improbable, ¿no? No, no lo veo tan claro, ¿no? Yo tengo Entonces, aquí una serie de teorías que si os apetece que las comentemos, puedo decir sí, las coméntanos. teorías que hay acerca Claro, de la muerte ¿cuántas de teorías Diana. manejas? 11. 11, vaya. Vale, pues cuéntanos. Y os las cuento así a grosso modo. Mira, la primera teoría dice que, así vamos hablando también sobre esto, si Genial, a ver queréis, o las... si sacamos algo a relucir de todo esto. Claro, Encajamos un poco las piezas. claro. Mira, la primera teoría dice que es culpa de los paparazzis. De hecho, ellos estuvieron arrestados porque dicen que en vez de ayudar en la escena del accidente, dice que siguieron tomando fotos. Ujú. Esto también, cuanto menos curioso. Sí, cuanto Luego menos tenemos la... que despiadado, ¿no? Suena, o sea, tener una persona que Sí, necesita de tu ayuda y tú ir solo por la exclusiva. Mm. exactamente. O sea que no sabemos si ellos estaban metidos en algún tipo de plan o qué. La segunda teoría es la teoría de Henry, el estado de embriaguez que se encontraba y, bueno, lo que hemos comentado del monóxido de carbono y la cantidad de dinero que había en sus bolsillos y en las cuentas bancarias. Y, bueno, lo que comentaba, que lo mismo sí que estaba contratado para algo, pero no se esperaban que muriese en el momento. Esa es la segunda teoría. La tercera teoría dicen que la muerte de Diana, bueno, en el documental de la muerte de Diana, una increíble revelación, se dice que se cuenta lo que comentábamos del coche, de que la compañía de De que el coche limusinas, estaba amañado. sí, amañado, sí, con los cinturones y tal. Ya, Y pero da que igual, es que realmente yo pienso que aunque el coche tuviese defectuosos los cinturones, no tenía por qué haberse chocado, ¿no? Eso no ya, explica el choque. claro, eso enlaza la cuarta teoría donde Mohamed decide investigar sobre esto y dice que sabotearon los cinturones porque dice que Lady Di era muy precavida con este tema de cinturones, era un tanto maniática y bueno, dice que el director de la MI6 dice que manipuló información, esto lo dice Mohamed. Y bueno, la quinta teoría también enlaza con el servicio secreto de Inglaterra y el Estado General que dice que espiaron a Lady Di a través de cámaras y llamadas telefónicas. Es que va enlazando, no es que sean teorías separadas, va Ujú. enlazando una Sí, son teoría con otra. modus operandi, por Sí, así decirlo. Pero claro, realmente el servicio secreto espiar a Lady Di, pero porque en relación al plan que luego, o sea, al plan de su muerte que luego urdirían o cómo. sí, porque dicen que el guardaespaldas, o sea, sí, claro, la tenían controlada a través del guardaespaldas de alguna manera, que dice que esta fue contratada por el MI6 y que los paparazzis también son integrantes del MI6, es lo que dice esta teoría, y que estos paparazzis hacen pasar por otras profesiones para llevar a cabo estos planes. Sí, es verdad que se dice que entre, Sí, bueno, ahora lo comentamos, ¿no? Pero bueno, un dato simplemente, que se sí, dice dicen que que, desde las motos ellos, bueno, sí, comenta y ahora cuento lo de los vale, paparazzis. no, la información que yo tengo es que, bueno, se supone, y esto sí que es cierto, ¿no? Que muchos paparazzis iban siguiendo al coche que tuvo el accidente. Claro, no se sabe muy bien por qué, ahora es lo que comentamos más adelante, pero parece ser que entre los paparazzis podría haberse colado gente que no eran paparazzis, ¿no? Sino agentes secretos. Porque realmente no llegaron a identificar a todos los paparazzis. Pues bien podría haberse Los colado mismos cualquiera. paparazzis. Eh, Claro, los mismos paparazzis eran del servicio secreto, sí, que se hacen pasar por paparazzis. exacto, a eso me refiero. Porque dice que desde las motos pegaron un flash
que dice que le quitó la visión al conductor y que por el otro lado programaron que entrase un coche para que se chocara. Porque claro, luego en el coche hubieron rastros de un Fiat Uno de pintura, que luego el coche resultó ser encontrado con un periodista que hubo en el momento del accidente, y se encontraron dentro del coche con 2 tiros en la cabeza, 2 o 3 tiros en la cabeza. Claro, pero ¿quién se iba a prestar, por ejemplo, a chocarse con el otro coche? Si la persona que iba Alguien que dentro va a necesite morir, ¿no? dinero. Alguien que necesite dinero. Lo mismo en Ya, el pero coche si no había mueres, gente. ¿para qué quieres el dinero? Digo, Ya, pero a lo mejor no tenían pensado morir ese la día. muerte. Vale, Sí. bueno, continúa con las teorías y ya las comentamos. Sí, la séptima es lo que comentaba del restregón de pintura blanca en el Fiat Uno, que hablaron e investigaron y no dieron con ninguno que tuviera ese tipo de coche. Y la octava teoría es la de Dodi, que al reino no le convenía lo que comentábamos de su religión y de que estuviera embarazada y del compromiso que iban a tener. Por eso no interesaba. La novena es la de Isabel II, que dice que no le caía bien Lady Di y que nunca la quiso como nuera. Sí, pero de ahí a También, matarla algo tenía más que ya, ver, claro, ¿no? eso es lo que se dice. Claro, eso es lo que se dice, que la humilló públicamente, lo que he comentado de las joyas, y que después de su muerte no se pronunció en 5 días y que su hijo Carlos se lo exigió y la tuvo que amenazar para que se pronunciara públicamente. Y la décima es que dicen que Lady Di fingió su muerte porque dice que estaba cabreada con el mundo y que en el mismo accidente pusieron los cuerpos de otras personas y que, bueno, ella le dijo a un reportero que se quería alejar de la vida pública. Fíjate, No sé, esta es la esa décima teoría teoría. o sea, no la había escuchado yo. Yo en mi investigación pues no he llegado a toparme con esa teoría, pero es muy curiosa porque realmente Lady Di tuvo varios intentos de suicidio y tenía ciertos problemas emocionales que no sé, quizá podrían hacer factible esta teoría. Al fin y al cabo ella estaba bastante harta de los paparazzis, se sentía acosada y puede ser que quisiese desaparecer del mapa, y dada su influencia, su poder mediático y siendo tan querida, podría haber ella misma planeado este plan, ¿no? Para huir. ¿Qué Sí, opinas, Sirio? perfectamente. Yo opino que sí, que perfectamente. Sí, o sea, crees que es posible, ¿no? Esta teoría. Sí, Yo creo que hubiera sido imposible que se ocultara durante tanto tiempo porque ella puede querer una cosa y bueno, y al fin y al cabo le viene bien también a los que la querían fuera del mapa. Pero ya habría salido algo, ya se habría encontrado alguna investigación, no sé. Quizá está en alguna Creo isla que es desierta. difícil, es como lo que se dice de Elvis, que si bien, que si no había muerto, que si lo han visto por donde sea, ¿no? En otras ciudades. Yo creo que tenía muy difícil el poder huir y esconderse, aunque ni siquiera fueran ellos los que fueran en el coche desde el principio. A lo mejor salieron de aquel hotel otras personas, pero no lo sé, lo veo difícil también. Difícil más que nada porque realmente sí que es cierto que muchos paparazzis pues, se desvivían por conseguir la exclusiva porque estaba muy cotizada sus fotos, y más aún si realmente fingió su muerte y escapó, pues imagínate cuánto se podría cotizar esa información, Sí, la revelación de su paradero. encontrarla viva, sí. Pero bueno, no sé. yo En veo que la fin, información está sesgada, pero claro, no podría decir si fue un plan negativo o positivo, o si fingió su muerte, si no, si... ya No bueno, es sé, una no podría teoría. ser. Y por Mm. último, la teoría 11. Que es la que comentaba antes, la reptiliana, la teoría Uh-huh. reptiliana, que es la que he comentado antes. La que ella vio una serie de rituales y, bueno, supo más información de la cuenta y se la quisieron quitar del medio, por así decirlo, para que no desvelara esta información de las razas reptiles. Uh-huh. Quería hacer unos apuntes sobre todas estas teorías. Por ejemplo, lo que hemos hablado de que entre los paparazzis había personal del MI5 infiltrado. Es que no solo es que hubiera personal infiltrado, es que lo más probable es que siempre entre los paparazzis había gente del servicio secreto, y no solo del servicio secreto inglés, sino pues del francés o de allí donde estuviera. Y, y en parte esto es lo que creo yo. Cuando ocurre el accidente,
todas estas motos que siguen a los coches o otros coches que seguían, los paparazzis que seguían al coche, al de Lady Di, son detenidos por la policía en el momento ocurre el accidente. Por supuesto ellos se quedan en el lugar del accidente y es verdad lo que decís, que no están ayudando tal vez y que aprovechan para seguir haciendo fotos del hecho, porque realmente esas fotos iban a cotizar súper caras en un principio, pensando en que no hubiera muerto, simplemente que es un accidente y querían captar que quienes viajaban en ese coche, bueno, todo lo que tenía alrededor. Entonces, sí, claro que hay fotos, claro que hay cosas, pero la policía cuando llega detienen a estos policías, o sea, a estos paparazzis, les confiscan las cámaras y negativos y todo su trabajo, y este trabajo nunca más sale a la luz. O sea, han pasado 23 años casi y no se sabe nada de ello. O sea, se guardó, se les quitó a sus dueños, a sus propietarios, a los paparazzis, y ha desaparecido. O sea, que filtraron la información y aún a día de hoy está oculta, se mantiene confiscada. Sí, o destruida incluso. Claro, también puede estar destruida. Pero estos paparazzis, cuando hablan con ellos, lo que hayan fotografiado también lo vieron. O sea, su testimonio podía ser tan importante como si estuvieran conservando las fotos del accidente, pero tampoco hay testimonios buenos de los paparazzis. Lo único que indican es que, pues, que llegaron, el coche estaba con el accidente y bueno, siguieron haciendo fotos, vino la policía, ya está. Claro, porque realmente no saben nada más. Testigos hubo, ¿no? Hubo testigos. ¿Y por qué no hay buenas testificales? Están hablando en la teoría oficial que el coche entra en un túnel a 190 km por hora. Yo realmente no me imagino una moto con dos paparazzis en el que el de atrás está haciendo fotos a 190 km por hora poder seguir a un coche por ciudad y que no se te escape. Primero, ¿qué clase de moto estamos hablando para que pueda mantener esa velocidad, ese ritmo? ¿Y qué clase de fotógrafo va detrás para poder hacer una foto a esa velocidad y que la foto tenga algún valor de noche? No sé si sabéis cómo funciona la exposición fotográfica, pero depende totalmente de la luz. Y cuanto más rápido vas, más movida vas a tener la foto. Es imposible. Sí, realmente esas fotos serían inservibles. Solo si fotografías con flash podrían servir de algo, y aún así la velocidad es tan rápida, 190 km por hora, que va a depender mucho de qué clase de objetivo estés usando para que, por mucho que tengas un flash, la sincronización con el flash te permita tener una imagen nítida. Y me parece una locura poder conseguir una buena imagen a no ser que estés justo en la misma línea del movimiento del coche. Es decir, si quieres que salgan los que viajan, deberías estar justo delante, o si estás por el lado, estar exactamente a la misma velocidad que el coche, ponerte a su altura y mantener la misma velocidad para que el movimiento aparente sea lo más parecido a cero posible. Pero entonces lo que estás diciendo es que no había fotos. Lo que estoy diciendo es que yo creo que el accidente ocurrió y los paparazzis llegaron después, que realmente no estaban tan rodeados, que no había tantos testigos en el momento exacto, que muy pocos serían capaces de seguir. Y si hablamos que hay MI5 infiltrado entre los paparazzis, si se me ocurre que si hay alguna moto capaz de poder seguir a ese coche a esa velocidad, no eran las de los paparazzis de a pie, sino de gente más preparada. Uh-huh. Bueno, es una buena explicación. Yo es que, claro, hacer fotos a un coche de noche y esas fotos... Claro, yo es que eso lo piensas, y aunque no seas un experto fotógrafo, por la parte de detrás, unas fotos donde iban dentro de un coche y no sé, supongo que sería por el tema álgido con Dodi, el compromiso que se avecinaba, pero vamos, pero se me ocurre a mí ahora, en base a esto que comentáis de la fotografía y tal, el Fiat famoso el Fiat Uno, sí. El Fiat Uno, sí, que efectivamente es un coche que se vio implicado en el accidente, pero sin embargo no se recogió en los informes, no se tuvo en cuenta. No, claro, uno de los puntos más raros que tenemos. El coche del accidente nos dicen que el coche del accidente era un Mercedes S280, que no se sabe el paradero de este coche, y el Fiat Uno, el restregón que tuvo blanco al Mercedes no se recoge, claro. A mí se me ocurre, porque bueno, eso, se supone que no se recogen los informes, sí que luego parece ser que en los informes que
de la investigación que se realiza 10 años después sí que se incluye. Bueno, ha habido mucha polémica con este coche. Luego lo que comentabas, Betelgeuse, se encontró el coche calcinado con el conductor dentro. ¿Quién era? Anderson. Anderson, y estaba también muerto, ¿no? Parece ser que lo eliminaron de alguna forma. Bueno, el caso es que se me ocurre a mí que este coche quizá, si tuvo el restregón con el Mercedes, no sé, quizá es que estaba intentando sacar una fotografía, intentando ponerse a la misma velocidad que el Mercedes, lo que tú comentas, Sirio. Es posible, no sabemos qué papel jugó ese coche. Si fue responsable totalmente de la salida de la vía del Mercedes o no, o simplemente fortuito que pasaba por allí y si tú vas circulando a 50 km por hora y aparece un coche a 190, pues no lo sé, es posible que tengáis un golpe, sí, o un restregón. Que en ningún caso tiene por qué ser determinante de chocar contra una viga en un impacto mortal. No, tampoco, es que esas cosas tampoco se podían prever. Es difícil planear un accidente. Bueno, un accidente puedes planearlo, pero saber el resultado es muy difícil. Claro, luego está que salga bien. Y lo que comentas del coche Betelgeuse, dices que no se sabe el paradero del coche, y es verdad que pues esas pruebas de alguna forma desaparecen si tenemos los vídeos en los que la grúa recoge el coche y se lo llevan, pero como no la información del restregón con el coche blanco, que se sabe que es un Fiat Uno blanco, claro, no aparece hasta la primera vez que aparece 2 años después. ¿Qué pasa? Ese coche está guardado en algún sitio y se vuelve a investigar el caso y vuelven a analizar el coche y lo ven, o es una información que se sabe desde el principio pero no aparece en los informes oficiales, aunque sí queda rastro en otro tipo de informes, incluso digo yo que serían fotografías del lugar antes de retirar el coche. Claro, ¿qué pasa con ese coche? Desaparece y luego aparece de repente. Claro, luego aparecía lo que comenta Vega en la operación Payet, sí que aparece, pero claro, también dijeron que Anderson se había suicidado y luego vieron que tenía 2 o 3 tiros en la cabeza. Y vieron que no se había suicidado. Muy extraño. Y no solo eso, o sea, es imposible que se haya suicidado. Bueno, podía haberse dado esos disparos él mismo encerrado en el coche. Pero es muy raro. Es muy raro. Además, pero si las te vas llaves a de ese suicidar, coche. te das uno. Te das un disparo, no dos. Claro, no puedes disparar tantas veces. No puedes dispararte 2 veces. Si es en un sitio mortal, desde luego que no. Y no creo que te queden ganas tampoco si es en la cabeza, aunque no sea mortal. Es muy extraño. Las llaves de ese coche no aparecen. El coche estaba cerrado por dentro. Eso no impide que tú puedas cerrarte, que no estén las llaves. Pero es raro que no estén las llaves. Parece que alguien las tenía. Alguien conduce a Anderson hasta ese lugar. Vivo o muerto, no lo sé, porque tampoco sé la información en ese caso, en dónde está la sangre de esos disparos, dónde está el arma, pero sí que aparece con estos disparos y aparece encerrado dentro de su coche. Es decir, no se puede acceder desde fuera sin las llaves y las llaves tampoco aparecen dentro, con lo cual no ha conducido hasta ahí, no se ha encerrado ahí. Tiene que haber necesariamente otra persona que ha llevado el coche hasta ese sitio y se ha llevado las llaves. Sí, claro, pero bueno, eso desconocía, pero sí. Más que las circunstancias, lo interesante de este hecho es ¿a quién le interesa que de repente aparezca ese coche calcinado en medio de, pues no sé si fue en un parque o en un bosque? Yo creo que sí, se empezó a poner el ojo en ese coche como una nueva pista, porque esto es realmente un misterio que no se ha dejado de investigar por diferentes servicios, por diferentes peritos, países, bueno, y por aficionados, ¿no? Realmente se empieza a poner el foco cuando aparece esta nueva información de que hay una mancha blanca de un restregón con un coche y claro, la gente se empieza a preguntar quién es ese coche. Ese coche ya estaba más que buscado y supuestamente no lo habían encontrado. Mi opinión es que ese coche se encontró efectivamente y se custodió para que no pudiera salir más y luego se utilizó en la muerte de este otro periodista paparazzi. Pues son muchas las dudas que quedan sin resolver, un hecho extraño cuanto menos y que no cuadra con la investigación oficial, eso desde luego. Y bueno, ahora claro, ya teniendo en cuenta todas las teorías y quién pudo estar detrás, tenemos en cuenta pues la Casa Real, los servicios secretos,
personas relacionadas con Al-Fayed y Dodi, incluso, aunque no parece tan probable. ¿Cómo pensáis que es posible llevar a cabo un plan de semejante magnitud en el que están implicados, porque al fin y al cabo estaban implicados servicios secretos, policía, sanitarios, el gobierno, la Casa Real? O sea, hay implicadas muchísimas personas y muchísimas instituciones. ¿Cómo se puede llevar a cabo un plan de este tipo? Y lo que tú decías, Sirio, una cosa es planearlo y otra cosa es que salga bien. O sea, llevarlo a cabo hasta el final. O sea, es un plan que está muy bien diseñado, si es que realmente no fue un accidente, y en el que digo yo que tuvieron que tener en cuenta múltiples resultados para hacer un control de daños en caso de que, por ejemplo, ella no muriese, si luego tenían que cerciorarse de esa muerte. Entonces, ¿cómo pensáis, qué creéis que realmente ocurrió esa noche en ese túnel? Creo que el plan no sale tan bien como se esperaba, pero tenían un plan B y un plan C y un plan D, y de ahí no iba a salir. O sea, el resultado era que Lady Di muriera y probablemente que Dodi también, y lo que pasara además de eso daba igual. La única pieza que no soy capaz de encajar en todo esto para dar una explicación es la del conductor, porque parece que sí, que está compinchado, parece que tiene algo que ver con la ruta que decidió tomar esa noche, pero es uno de los que muere y además sin cinturón de seguridad. Si bien habéis dicho que el conductor del coche blanco podía necesitar dinero, podía habérsela jugado por eso, por una recompensa que le fueran a dar. Y esa persona, si sabe que es posible que choque, no solo que esté obstaculando la calzada, sino que choque, lo más probable es que tuviera toda la seguridad del mundo, llevaría pues su cinturón y sus cosas. El conductor va sin cinturón, el guardaespaldas lleva cinturón. Atrás los pasajeros no, porque sabemos que podía estar amañado o simplemente el coche estaba defectuoso. Pero el guardaespaldas lleva cinturón. Él sabe que bueno, que en una carrera a esa velocidad, pues la seguridad del cinturón pues es básica. ¿Por qué deja circular a los demás sin cinturón? Pues es algo que también se escapa. Pero el conductor recibe dinero. No se sabe cuál es su origen, pero tiene mucho dinero que no se corresponde con el trabajo que ha desarrollado. Parece que hizo tratos con el MI5. Si siguió la ruta, lo mínimo es que pudiera estar un poco mosqueado con por qué le piden hacer ciertas cosas, como coger exactamente ese coche y pasar exactamente por ese túnel. No se me ocurre, y más teniendo en cuenta que lo más probable es que no fuera, no digo borracho, pero afectado suficiente como para no poder conducir. No se me ocurre por qué no llevaba cinturón de seguridad, o qué se creía que iba a pasar durante ese trayecto. Es que lo mismo no contaban con el hecho de que los cinturones de seguridad no funcionaran. Yo hay veces que me he subido a coches y no han funcionado. O sea, lo mismo ese tenía los cinturones de seguridad defectuosos porque por aquellos tiempos el cinturón de seguridad no era obligatorio. Creo recordar, si no se estaba a punto de implantarse. Me refiero, lo mismo no le dieron importancia a lo del cinturón de seguridad y sí que pretendía que otro funcionase, no sé. Lo que sí que está claro es que lo mismo no esperaban que el conductor muriese al llevar tanta cantidad de dinero encima. No, pero el conductor mismo no esperaría morir. Entonces, ¿cómo si no quieres morir y sabes que es probable que ocurra algo en la carretera, en el trayecto, no tomas las medidas adecuadas, no te pones el cinturón? Lo que me extraña del conductor es que no se pusiera el cinturón. Claro, ¿y por qué se prestó a ese plan, no? Él no estaba al tanto entonces de lo que iba a ocurrir. Pues no lo sé, es que eso es lo que resulta raro. Parece que es parte esencial, por lo que digo, por seguir esa determinada ruta, pero sin embargo no está protegido. No digo que proteja a los de atrás, pero protegerse él. Entonces, también puede ser que forzaran a ese coche a pasar justo por el túnel, porque conduciendo a esa velocidad, es verdad que a veces no puedes hacer los giros que quisieras, y si se te cruza un coche, pues a lo mejor te obliga a pasar por el túnel, vale. Es posible controlar eso, pero o sea, es que estaría tan claro si el conductor fuera con cinturón y se hubiera salvado o no. A lo mejor no se hubiera salvado, pero estaría claro que algo raro estaba pasando y que él sabía. Sin embargo, aquí pues ese es el punto débil. Luego, ¿qué pasa?
El accidente ocurre, Dodi muere, pero Diana no. Diana no iba a llegar al hospital, y si llegaba no iba a ser en buenas condiciones. ¿Qué pasó durante ese trayecto de ambulancia? Pues no sabemos exactamente. Se han encargado de borrar las pruebas, pero si querían matarla y quitarla de en medio, no se iba a salvar porque sobreviviera al accidente. Es mi opinión. Yo pienso que detrás de todo esto, bueno, si por un lado ha sido un accidente, ha sido una chapuza en la recogida de pruebas por parte Eso está del claro. personal autorizado, y si hubiera sido algo planeado, ha salido bien, pero se han quedado lagunas, que es lo que nos ha permitido estudiar el tema, investigarlo y ver que realmente ha sido un plan. Entonces, yo creo que si esto ha sido un plan, por lo que podemos deducir de todo lo que hemos comentado, yo creo que ha sido alguien que ha tenido bastante pasta y no le interesaba que la princesa Diana estuviera presente en los negocios que se avecinaban. Y mucho poder, En- ¿verdad? Porque, claro, es lo que decimos, para hacer un plan así, o sea, tendrían que tener muchas cosas controladas y a mucha gente. Claro, y opino como Sirio, no solo tuvieron un plan A, aquí han tenido un plan B, un plan C y redirigir líneas en el caso de que algo surgiera mal. Y es más, habrá gente implicada seguramente en el caso que no sepan ni que ha estado implicada en el caso, a lo mejor puede ser, Eso es muy interesante lo como que la, dices. como la muerte de Henry, que, a ver, aunque dispusiese de mucho dinero en sus cuentas bancarias, tampoco realmente sabemos si directamente está implicado en el caso o ha sido indirectamente y le hicieron un ingreso de ese dinero. De Claro. eso no O sabemos. manipularon, ¿no? Como decía Sirio, no, o sea, no es lógico que tú, si estás al tanto del plan y sabes que vas a morir, lo lleves a cabo. A menos que no tuvieses claro cuáles eran los objetivos del plan. Es decir, tú puedes haber sido manipulado, incluso te han sobornado, te han pagado para ejecutar un plan, pero tú te crees que tiene unos objetivos diferentes. Entonces, hay Claro. gente implicada que ni siquiera sabe en qué está implicada, pero está implicada. Hasta ahí Claro, llega la igual sutileza que, del poder claro, y el control igual social. que lo que decía Sirio del familiar de Dodi que se dedicaba a la venta de armas. ¿Cómo no sabemos si ese familiar directamente estaba ligado a la mafia y esa mafia al servicio al servicio secreto y a su vez el servicio secreto y conformaba toda una red? Entonces, claro, no sabemos que Lili también luchaba en pro al SIDA y que, bueno, intentaba unir a médicos de varios lugares y eso tampoco podía gustar mucho. Entonces, esa sería mi conclusión, de que si ha sido un accidente, ha sido una chapuza por parte de la recogida de pruebas, como en todos estos casos. Ya sabemos que las autoridades se dedican a hacer algunas chapucillas o lagunas, no sabemos si intencionadas o no, eso no lo vamos a saber nunca. Sí, a lo Y por otro mejor lado, dices, perdona, claro, digo y que a lo por, mejor pudiera ser que puede ser que a lo mejor por la falta de coordinación entre distintos departamentos de investigación, ¿no? Como ocurrió en Francia, pues a lo mejor se vio implicada la policía francesa, también la policía de Inglaterra, bueno, en fin, que puede ser que por la falta de coordinación de unos u otros, pues pueda ser que se den errores, pero bueno, esto es otro tema y no parece lo probable, al menos no en este caso. claro, ¿y Continúa, por qué no perdón. un plan programado por la misma princesa Diana? Sí, claro. A ella tampoco le faltaba dinero por ningún sitio para poder hacer esto. Lo mismo se quiso quitar del mapa y así dejaba que los negocios se pudieran realizar adecuadamente y ella empezaba una nueva vida tranquila con Dodi, nunca se sabe. Pues mira, sería un buen final para su historia. Mejor que Pues el sí, que se cuenta, sí. Bueno, lo que está claro es que si realmente fue una conspiración, estaba muy bien planeado, lo tuvo que hacer personas con mucho poder y mucha capacidad de manipulación. Y bueno, a día de hoy no sabemos lo que ocurrió exactamente esa noche, pero sí que sabemos que hay muchas pruebas que indican que no fue un accidente fortuito. Sobre todo yo lo que veo relevante es el hecho de que no funcionaran las cámaras justo en ese tramo del trayecto y a las horas en que ocurrió. Eso es muy sospechoso, cuanto menos. Y que por lo visto pues que se vio implicado, ya sea como tú dices, Beetlejuice, a conciencia o no. Vemos que está implicado el Poder Judicial, la Casa Real, servicios de inteligencia,
Los paparazzis mismos, que bueno, muchos afirman que fueron convocados allí, aunque no se sabe muy bien para qué. A lo mejor alguien les dijo, pues mira, Lady Di va a pasar por aquí a esta hora. Y ellos fueron allí, pero fueron utilizados como cortina de humo o como chivo expiatorio. No fueron los causantes, sino que los convocaron allí para de alguna forma inculparlos. Y distraer, claro, a lo mejor también. Sí. Y bueno, porque eso, esa misma noche fueron todos arrestados y luego puestos en libertad la mañana siguiente sin culpables, como ya hemos dicho entre comillas. Sí, para que fuese un accidente, algo limpio, sin culpables, pero parece ser que sí hay alguien detrás de todo esto. Porque, bueno, después de investigar un poco y como hemos visto aquí, a mí particularmente me resulta un poco difícil mantener y creer la versión oficial. Es que se han tomado tantas molestias para que no haya pruebas concluyentes ni siquiera de por qué ocurrió el accidente, porque cualquier cosa que puedan contar del conductor tampoco es concluyente. Tenemos imágenes de él momentos antes de conducir ese coche en las que sí se ve tomando alcohol, pero no se le ve afectado, no se le ve intoxicado por monóxido de carbono. O sea, hay cosas que no cuadran. Claro. Y por otra parte tenemos también las cámaras que fallan y que no hay explicación, porque se habla de que si no había gente trabajando en la empresa que controlaba esas cámaras, pero no tiene ningún sentido, porque al fin y al cabo las cámaras trabajan durante todo el tiempo y de forma automática. Tampoco funcionaban los radares de velocidad, que se sabe que estuvieron poniendo multas hasta 2 horas antes de ese accidente, y que 2 horas después del accidente todo vuelve a funcionar con normalidad, porque ha dado el tiempo suficiente para que vengan, retiren a la gente, se lleven el coche y no haya pruebas que se puedan demostrar con una cámara, porque ya no puedes ver nada de lo que ha ocurrido. No hay coches sospechosos, no hay periodistas, no hay nada de nada. Claro, es que esa prueba solo ya sería concluyente para afirmar de que es un plan, simplemente por el hecho de quitarnos la visibilidad al accidente, que Claro. en ese preciso momento. Entonces, claro, yo también estoy contigo en eso. Una de las pruebas más determinantes a ocultar ha sido de las cámaras de seguridad, pero la han hecho realmente mal, porque, claro, las cámaras no presentaban ningún fallo hasta el día de antes. Creo que el día de antes o ese mismo día, no recuerdo bien, ya dejaron de funcionar las cámaras. Pero vamos, sí, para mí es una de las pruebas más determinantes que pueden haber hasta el momento del caso Lady Di. Claro, y no lo han hecho bien, pero tampoco mal, porque al fin y al cabo solo demuestra que parece que han querido ocultarlo, pero no tienes pruebas, o sea, no tienes nada que los acuse directamente, solo la sospecha de que lo han hecho aposta. Y la sospecha está más que fundada. Claro. Stood and stared. I wasn't scared till the muted noise made me think I lost the choice. I'd be scared if I believed he looked so real like he could breathe. If I believed, then I'd be scared. If I could breathe, I'd yell beware.
con esto ya concluiríamos el programa. Como ya habéis podido ver, pues bueno, detrás de todo este entramado bien podría estar la Casa Real, bien podría ser una conspiración reptiliana. Nosotros hemos presentado la información o el grueso de la información que hemos podido obtener, mejor o peor, vosotros diréis. Que cada uno piense lo que quiera. Hay quien prefiere pensar que Lady Di vive en una isla desierta, feliz. Así que lo dejamos en vuestras manos. Si queréis decir algo para cerrar ya. Yo sí que quisiese, antes que nada, recomendar un libro que creo que es muy interesante de una autora, Concha Calleja, que ha investigado muy en profundidad el tema y lo ha plasmado todo en su libro Requiem por una mentira. Es un libro muy interesante porque incluso tengo constancia de que la autora ha viajado a los enclaves, como su propio nombre indica, claves para resolver algunas de las preguntas que plantea estos hechos. Y bueno, si quieren una lectura entretenida y que plasme y recoja toda la información y todas las preguntas acerca del caso, creo que es una lectura muy interesante. Yo quería concluir el tema. La verdad es que sí, el libro he leído un poco por encima lo que es la introducción y está muy interesante y seguro que lo terminaré. Y bueno, para concluir, por un lado, decir que bueno, la figura de Lady Di siempre ha sido de cara. Bueno, ella tomaba acción social y bueno, siempre intentaba ayudar a las personas en lo más que podía. Y para finalizar, quería decir que bueno, con un poco de suerte aún estamos vivos para poder llegar a ver el documento de Lady Di. Y bueno, eso es todo. Yo quería añadir que dices que cada uno piense lo que quiera, pues me voy a mojar, voy a decir lo que pienso yo. Creo que detrás de esto solo se me ocurre que pueda estar involucrada muchísima gente, pero que parte un poco de la familia real británica. Tenemos una última pista que voy a dar de por qué pienso así, y es que la reina Isabel II y su marido en aquel entonces, su marido, se fueron al día siguiente de la muerte de Lady Di de caza, un poco que es una actividad para esos círculos, una actividad un poco festiva, ¿no? Un poco de ocio. Y ellos, en lugar de estar afectados, pues se muestran haciendo su vida normal, disfrutando de su poder, de sus tierras, de sus aficiones. Ellos solos, claro que no pueden hacer todo esto, pero si juntamos que tienen el control del servicio secreto, tampoco aún así llegaría. Tiene que estar involucrado también el servicio secreto francés, porque ocurre en esas tierras y porque también estarían vigilando los movimientos de Diana. Entonces, yo creo que es toda una red mundial la que está un poco detrás de esta persona, porque tenía enemigos realmente en muchos lugares diferentes. Y muy poderosos. Exacto. Bueno, pues ya lo han oído. Esperamos vuestros comentarios también, si queréis añadir algo. Y sin más, deciros que esperamos que hayáis disfrutado mucho con el programa y hasta la próxima, amigos. Y recuerden, ustedes no han oído nada. I was walking home through the Wampus Woods on the haunted trail, just released after doing a spell in the Crittenden County Jail. When I turned a bend in the trail, I got the worst fright of my life. Most horrid thing I've ever seen, the decomposing corpse of my wife. In her worm-eaten hand she held a photograph of the children that I love so well. She drowned them in the bathtub 20 years ago and plunged me into hell.
full of voices in her head, but the voices told her exactly what to do, and then our kids were dead. With a death rattle voice, she spoke to me. She told me that my soul ain't right, and she vowed to send me to join my sons on that very night. When she reached for me, I woke with a start. It felt like a heart attack. I was sweating, shaking like a leaf in the wind, and it all came rushing back. I never met that woman in my life, and we never had those kids. I've never been south of the Mason-Dixon line, something that I never did. But I've had this dream 24 times. Who knows what it all means? And it always ends the very same